Hola, ¿qué tal a todos? Llegamos a la última parte del programa, que es sobre control de microorganismos. Bueno, ya como hasta aquí hemos visto, pues las infecciones son causadas o por virus o por bacterias, o incluso pueden ser mixtas. Sin embargo, pues el ser humano ha encontrado la forma de controlar a los microorganismos para controlar las infecciones e incluso prevenirlas, al menos las que son por el medio bacteriano, las que son producidas por bacterias. Entonces, hablando de esto, hay que definir algunos conceptos que tal vez ustedes los han escuchado, pero pues los entienden, pero no los saben diferenciar. ¿Como cuáles? ¿Qué es un agente esterilizante? ¿Qué es un agente desinfectante y un agente antiséptico? Aparentemente todo tiende a lo mismo, ¿no? A controlar y evitar la proliferación de bacterias. Sin embargo, pues lo hacen de diferentes formas y ahí es donde está la definición para cada uno. Por ejemplo, el agente esterilizante es aquel que va a producir la inactivación total de todas las formas de vida microbiana. Ese es el agente esterilizante. Y el agente desinfectante, o también algunos los conocen como germicidas, pues pueden matar a los microorganismos patógenos, en este caso a las bacterias, de un lugar específico, pero estos pueden presentar, o sea, por ejemplo, en una mesa, en unos utensilios, van a ser capaces de desinfectarlo, como su nombre lo dice, o sea, eliminar esos agentes patógenos, pero tienen la mayoría efectos tóxicos sobre los tejidos vivos. Por eso nada más se emplean sobre materiales inertes. Bueno, y el antiséptico son sustancias antimicrobianas que evitan la putrefacción o la sepsis en materiales biológicos, en cuerpos, por ejemplo, en seres vivos. Estos son desinfectantes hasta cierto punto, pero los pueden usar sobre el tejido vivo, sobre las personas y sobre los animales. Eso es lo que hace un antiséptico. Tienen muy baja actividad tóxica donde se aplica, pero tienen otro detalle: los antisépticos pues sí eliminan bacterias, pero hasta cierto punto, no en su totalidad. ¿Sirven? Sí, sí sirven. No sé si alguna vez alguno de ustedes se haya enfermado del estómago, una infección leve, y en vez de ir al médico, y es válido, se toman un medicamento que se llama Treda. El Treda pues es un antiséptico, sí va a matar a las bacterias, no a todas, no va a ser muy fuerte, no requieren receta para ustedes mismos administrarse un Treda, y así persiste la infección, pues entonces sí, ir al médico para que les recete específicamente el antibiótico correcto. Pero mientras, este antiséptico no es considerado un antibiótico como tal, sino que por eso tiene libre venta en las farmacias. Bueno, ahora ya aclaradas estas definiciones, las diferencias entre un esterilizante, un desinfectante o germicida y un antiséptico, vamos a hablar de otros conceptos que son importantes, como la asepsia y la antisepsia. La asepsia, lo han oído ustedes, es el conjunto de métodos aplicados para la conservación de la esterilidad. En un hospital es muy importante que el quirófano sea un área aséptica para evitar infecciones en los pacientes que están siendo intervenidos quirúrgicamente. ¿Y a qué se le llama antisepsia? Pues es el emplear, como su nombre lo dice, antisépticos para inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, o disminuir su número. Entonces ahí está el concepto de antiséptico. Bueno, por lo tanto, la antisepsia es la destrucción de formas vegetativas de los patógenos sobre tejidos vivos. El germicida pues mata, es aquella sustancia que mata a los microorganismos. El bactericida, el bactericida, aquí hay diferencia entre bactericida y bacteriostático. El bactericida bloquea la capacidad de multiplicación de las bacterias. Ya no se dividen, ya no se reproducen, ya no dispara.
una vez que se aplica este agente bactericida. Mientras que el bacteriostático no mata a las bacterias, no evita que se multipliquen, sino que hace es, como su nombre lo dice, bacteriostático, los inhibe temporalmente su metabolismo, pero no se muere la bacteria. Es decir, una vez que pasa la acción del bacteriostático, la bacteria continúa con su vida normal, multiplicándose y llevando a cabo su metabolismo. Por lo tanto, pues un bacteriostático no tiene un gran efecto sobre estas bacterias, sino como sería el germicida y el bactericida, ¿ok? ¿Y cómo son los mecanismos de acción de los agentes? Bueno, tenemos para empezar dos tipos de agentes, los físicos y químicos, que van a actuar sobre las bacterias. ¿Qué es lo que van a hacer estos agentes? ¿De qué manera van a actuar sobre las bacterias para controlarlas o evitar su proliferación, su crecimiento? Bueno, por un lado pueden inhibir la síntesis de la pared celular o aceleran que se degrade esa pared celular, cualquiera de las dos maneras. Pero pues ustedes saben que si se destruye la pared celular de la bacteria, pues acabamos con la pobre bacteria, ¿verdad? Otro mecanismo de acción es alterar la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Si nosotros alteramos su permeabilidad, pues podemos provocar que se hinche y se reviente, o al contrario, que se deseque y se muera. También otro mecanismo de acción es el desnaturalizar a las proteínas y alterar la estructura secundaria y terciaria. Y otro mecanismo más es, pues, paralizar su actividad enzimática. Lo que se hace ¿cómo? Pues bloqueando los radicales que tienen las enzimas que usan las bacterias, como por ejemplo los sulfidrilos, y entonces pues si no tiene manera de llevar a cabo su actividad enzimática, pues la bacteria finalmente va a morir. Hay factores que afectan pues el control de los microorganismos, de las bacterias, como cuáles: el tiempo de exposición, la temperatura, la concentración y el pH. Son condiciones físicas y químicas que van a afectar a las poblaciones bacterianas. Cuando nosotros usamos agentes químicos para el control antimicrobiano, tenemos una fuente amplia, una diversidad de agentes químicos. Unos son más tóxicos para humanos y en general para la vida, y otros menos. Pero normalmente estos agentes, pueden ver ustedes ahí una foto de una persona toda cubierta y protegida, porque normalmente estos agentes químicos pues son tóxicos para uno. Entonces hay que tener precaución cuando se utilizan, como cuáles: el óxido de etileno, el formaldehído, el nitrato de plata, derivados mercuriales, agua oxigenada, derivados clorados, derivados yodados, alcoholes, fenoles, el ozono también, detergentes aniónicos y catiónicos. Todos estos son agentes químicos que nos sirven como control antimicrobiano. El óxido de etileno, por ejemplo, es muy usado en los hospitales, en los quirófanos, áreas que necesitan estar completamente escépticas. El nitrato de plata y los derivados mercuriales eran muy usados antiguamente por los médicos allá de no sé qué año, 1800, una cosa así, porque pues sí, tanto el mercurio como la plata tienen efectos bactericidas o antimicrobianos, las matan a las bacterias, pero el problema es que los médicos abusaban y se los daban a sus pacientes queriendo curar infecciones, y terminaban envenenando al pobre paciente. Unas cantidades altas de mercurio, pues imagínense lo que pasaba, igual con la plata. Pues eso. Entonces ahora su uso pues está muy controlado y limitado, y ya ningún médico se le ocurre estarle recetando plata o algún derivado de mercurio a su paciente que tenga alguna infección causada por bacterias. Bueno, pues eso. El ozono se usa, pero puede ser agente mutagénico. Lo que se recomienda es salir del área donde se está usando el ozono mientras está generándose, y ya una vez que se apagó el equipo, pues entonces ya puede uno circular libremente en la zona
que haya sido desinfectada por ozono. Es muy buen bactericida, el ozono sí desinfecta muy bien, por cierto. Igual el agua oxigenada. Y si nosotros hablamos ahora de otro tipo de agentes, como cuáles, como los físicos, ¿qué podemos usar para este control antimicrobiano? Pues podemos usar el calor seco, el flameado, la incineración. El calor seco pues deshidrata y quema a las bacterias. El flameado igual, pues las estamos pasando, por ejemplo, cuando los que van al laboratorio y usan asa bacteriana o microbiológica, pues la tienen que flamear en la llama para poderla usar. Es una forma de dejar estéril ese utensilio y poderlo usar para sembrar bacterias en placas o en medios de cultivo líquidos. La incineración también, el fuego todo lo mata. El calor húmedo. ¿Dónde se usa calor húmedo? Pues en las autoclaves, en los laboratorios. Hay mucho material que se puede meter a esterilizar en una autoclave. La autoclave es un equipo, para los que no saben, es un equipo que utiliza tanto la presión como la humedad, pero en este caso con altas temperaturas, para pues matar todo lo que haya en lo que se haya metido a la autoclave, y queda completamente estéril el material. Obvio, no todo se puede meter a la autoclave. Hay cosas que sí, cosas que no, y quisiera aquí hacer una aclaración para los que están en la carrera de química clínica y que luego andan esterilizando material. No me dejarán mentir que preparan muy bonitas muy bonitos sus mastraces y sus tubitos bien limpiecitos. Les ponen una cinta marcadora que les indica si fue esterilizado o no el material. Hasta ahí todo va muy bien. Aquí el detalle es que, ojo, ¿qué es lo que esteriliza realmente? Pues el calor húmedo, o sea, que tenga humedad. ¿Y qué pasa con esos matraces que les ponen su tapón de filtro? Su tapón hecho con gasita y algodón, con mucho amor y muy bonito, luego les queda a algunos alumnos. Pues resulta que metieron ese matraz o ese tubito sin ponerle al menos una gotita de agua en el interior. ¿Y qué va a pasar? Que ese material que están metiendo queda completamente esterilizado por fuera, pero por dentro no. Y yo no sé por qué lo meten así completamente en seco, cuando deberían de ponerle unas 2 gotitas o una gotita por lo menos de agua, tanto a los matraces como a los tubos, para que por dentro también quede esterilizado el material, esa cristalería que suelen meter. Digo, recomendación, porque si no lo hacen así repito, solo queda estéril por fuera, pero no por dentro. Y nos interesa que esté totalmente estéril. Entonces, ojo con ese detalle. Para los demás de otras carreras no, ustedes no se preocupen, pero para los que están aquí en este curso, que sean del área de química clínica, pues ojo con eso. Otra forma de esterilizar por agentes físicos es la filtración. No es 100% efectiva, pero ayuda. También radiaciones. ¿De qué tipo las radiaciones? Radiación ultravioleta, rayos gamma y rayos X. Ojo con esto, por favor, porque también ya supe un caso, no voy a decir nombres ni el hospital, pero llegó un clínico recién egresado de la UB, por cierto, no voy a decir ni en qué ciudad, a trabajar a un hospital grande, al área de laboratorio, específicamente a microbiología. Y este chico quería que la gente sembrara en las campanas con la lámpara ultravioleta encendida. Creo que a algunos les tengo que especificar que todo este tipo de radiaciones, rayos X, gamma y ultravioleta, pues causan mutaciones, ¿ok? Hay unos que son peores que otros, pero los tres no se debe de uno exponer a esa radiación. Lo que se suele hacer es la campana donde se siembra, en el laboratorio de microbiología,
en la noche se puede dejar encendida toda la noche la lámpara de ultravioleta. Y el primero que llegue al otro día tempranito, apagarla antes de empezar a trabajar. De esta manera mantienen estéril la campana donde van a sembrar. Y eso está bien, pero tiene que estar encendido única y exclusivamente cuando no hay personal trabajando. No encenderla cuando pues están ahí metidos trabajando, hello. Pero bueno, en fin, también hago el énfasis para los que vayan a egresar de química clínica, por favor no vayan a llegar al laboratorio de su trabajo queriendo hacer esta práctica, que no se debe de hacer. Ojo con eso. Entonces, ¿qué factores o qué condiciones influyen en el control microbiano? Pues la concentración del agente químico, entre más tengamos, más efecto tiene, entre menos, pues no le va a hacer ni cosquillas a las bacterias. La intensidad del agente físico. Por ejemplo, si la autoclave nosotros la usamos mal, no le ponemos la suficiente presión, ni el suficiente calor, ni el suficiente tiempo, que ahí viene el siguiente paso que dice tiempo de exposición y la temperatura, pues no va a esterilizar por completo a lo que metamos ahí en la autoclave. El número de organismos, obviamente entre más bacterias tengamos, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo eliminarlas, ¿no? ¿Qué clase de organismo? Acuérdense que hay bacterias que hacen cápsulas, se encapsulan para persistir más tiempo en el ambiente, el estado fisiológico y la naturaleza del medio ambiente. Son condiciones que influyen. Vamos a ver, ¿qué hacen los desinfectantes? Ya dimos la definición de un desinfectante, pero ¿cómo funcionan? ¿Por qué sirven? Bueno, los desinfectantes, pues tenemos, por ejemplo, a los alcoholes. Vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo. Uno por uno, perdón. Alcoholes. El alcohol lo que hace es a las proteínas las desnaturaliza y también las coagula. Y de esa manera, pues, todas las proteínas que tenga la bacteria, pues al ser desnaturalizadas o coaguladas, dejan de funcionar y terminan muriendo. Entonces, esa es la acción de los alcoholes. El óxido de etileno lo que hace es oxidar material biológico, de componentes biológicos por ejemplo, oxida a las grasas de las bacterias, a las proteínas también, y entonces pues termina matándolas. ¿Y qué hacen los agentes surfactantes? ¿A qué se le llama un agente surfactante? Pues un detergente es un agente surfactante, por ejemplo. Altera la permeabilidad de la membrana. Entonces al alterarla, pues puede pasar cualquiera de las dos cosas que les decía yo, que la bacteria se hinche entre más líquido hacia su interior, de tal manera que al final termine reventada, o al revés, saque toda el líquido que tiene de la membrana, del citoplasma, hacia el exterior, salga todo y entonces se seque y como quiera colapse. También ese tipo de mecanismo de acción de alterar la permeabilidad de la membrana lo hacen algunos alcoholes. Por eso ven ahí en el ejemplo también alcoholes. Hay otras sustancias desinfectantes que lo que hacen es hacen reacciones de sustitución en proteínas y ácidos nucleicos y termina pues destruyendo a las bacterias. Bueno, como por ejemplo algunos aldehídos y el mismo óxido de etileno, además de oxidar, pues hacen reacciones de sustitución. Dentro de los agentes químicos, pues vamos a ver aquí los principales que ya les he mencionado, el óxido de etileno. Lo que hace pues es, sobre todo se usa para esterilizar material termosensible, es decir, material donde no se puede usar calor, como cuáles, pues en el plástico, en el papel, la goma, algunos equipos electrónicos. Hay componentes electrónicos de equipos en los hospitales que son muy sensibles y no podemos aplicar otra cosa, entonces pues entonces se usa esto. Es peligroso por ser altamente inflamable y explosivo y además cancerígeno.
Normalmente todos estos son cancerígenos y hay que evitar la exposición. ¿Por qué creen que en esa foto se veía a la persona cubierta como si fuera al espacio? Bueno, porque además en esa foto estaba aplicando óxido de etileno, porque es un gas. El formaldehído pues se usa en forma de pastillas normalmente, y pueden esterilizar materiales de látex o goma, plásticos también. Y las pastillas de formalina a temperatura ambiente esterilizan en 36 horas. Bueno, se ponen al calor estas pastillitas y se forma el gas formaldehído, que es tóxico, ojo, y entonces esterilizan el ambiente. Ojo con todos estos, no hay que exponerse. Ozono es un gas altamente oxidante. Se descompone casi por aquí, se produce a oxígeno y se emplea para esterilizar agua también. Sobre todo si ustedes van a una purificadora de agua, van a encontrar que tienen ahí un equipo donde pasan por el ozono. Bueno, pues y así sale su agua ya estéril y lista para ser bebida. Hay metales que ya les decía yo, como la plata y el mercurio, que en el pasado se usaron mucho, porque pues no se conocían. Ojo con esto, en el pasado no se sabía lo que era un antibiótico. La gente moría en grandes cantidades por una simple infección. Había gente que la sobrevivía, su cuerpo reaccionaba y mataba muy bien a los microorganismos, pero había veces que no era suficiente y de una simple infección se moría la persona. Actualmente eso no ocurre gracias a la existencia de los antibióticos, pero ojo, han hecho mucho abuso de los antibióticos y ahora tenemos un problema de resistencia. Al rato no sé con qué nos vamos a curar, porque han abusado tanto que ahora hay infinidad de microorganismos patógenos que son resistentes. A eso se les llama meticilino resistentes. Y sobre todo en los hospitales es donde más bacterias resistentes tenemos a casi todo. Y por eso el humano está en búsqueda de nuevos antimicrobianos. Yo siempre he recomendado voltear a la naturaleza. La naturaleza, como yo siempre digo, lo pensó primero y lo diseñó primero, mucho antes que el hombre. Bueno, pero vamos a entrar en el tema. Estos metales son activos en muy bajas concentraciones, en concentraciones que se consideran partes por millón. Imagínense qué tan pequeño. Lo que hace es inactivar enzimas claves del metabolismo de las bacterias. Son muy tóxicos y su actividad disminuye con la existencia de fluidos biológicos, que es cuando están dentro del cuerpo, obviamente, como la plata en forma de nitrato de plata, que es un antiséptico, o bueno, sí, pero pues antes les digo que les daban a las personas a tomar esto. El mercurio en forma de cloruro, es muy tóxico y es inefectivo con materia orgánica. Claro, en aquel entonces los médicos no lo sabían y le daban a su pacientito sus buenas dosis de mercurio. Pero obvio sí afecta a muchos microorganismos, pero pues si afecta también al cuerpo, pues es, aquí como digo yo, era peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, pues era lo que había en la época. Creo que varios médicos asesinaron sin querer, queriendo a sus propios pacientes, recetándoles mucho mercurio. Si ustedes se van a la literatura, a la historia, van a encontrar casos que hay probable sospecha de envenenamiento por mercurio dado por su médico al paciente, y de personajes famosos. Escárbenle tantito y van a encontrarlo, pero pues era lo que había en aquel entonces, la plata y el mercurio. El cobre también. El cobre normalmente no se lo daban a las personas y actualmente se sigue usando como algicida, sobre todo en las piscinas, y se adiciona algunas pinturas para evitar hongos. No es específico contra las bacterias, pero bueno, sirve contra algas y hongos en general. El zinc lo usan como cloruro, en su forma de cloruro, en colutorios bucales, y es antifúngico también. A veces ocasionan problemas medioambientales tanto el cobre como el zinc, bueno, sobre todo el zinc. Bueno,
Tenemos dentro de los agentes químicos, vamos a ver ahora el agua oxigenada. Ya pasamos los físicos y ahorita nos vamos con los químicos. Vamos a ver uno por uno. El agua oxigenada es súper mega ultra oxidante. Todo lo oxida, sobre todo materia orgánica. Entre ellos, como cuáles, los lípidos, las proteínas y hasta nuestro DNA, nuestro genoma. Puede el agua oxigenada destruirlo. Entonces, imagínense, está en contacto con la bacteria, lo primero que hace es destruirle los lípidos y las proteínas de la membrana celular y luego se va para adentro y se va hasta el DNA de la bacteria. Entonces, adiós bacteria, gracias por participar. Pues eso, entonces el agua oxigenada, de hecho, si alguna vez ustedes la han aplicado en alguna superficie, pongan un poco y van a ver que hace como efervescencia. Esa efervescencia es todos los compuestos oxidrilos, los OH que produce y todo su efecto oxidante. Entonces por eso se ve esa efervescencia. Es cuando está destruyendo todo ser vivo, bueno, todo material biológico que se encuentra en ese lugar donde fue aplicada el agua oxigenada. Por cierto, recomendación, tan destruye a las proteínas y a los lípidos que si ustedes tienen una mancha de sangre en alguna superficie, incluida ropa, no se la van a quitar más que con agua oxigenada. Échenle un chorrito de agua oxigenada y verán que desaparece la mancha de sangre. Es la mejor manera de eliminarla. También tenemos otro agente químico como son los halógenos. Los halógenos como tal, bueno, ¿cuáles son halógenos? ¿A qué les llamamos los grupos que son halógenos? Pues el yodo, el cloro. El yodo también es un agente oxidante. A veces inactiva ciertas enzimas y bueno, no le afecta la presencia de materia orgánica. ¿Para qué se usa el yodo? En la piel, sobre todo, para infecciones leves, quemaduras, para evitar que se infecten, infecciones vaginales, a veces también. Lo que se hace se emplea en forma de tintura. Si está muy concentrado puede irritar la piel y provocar también alergias. Hay personas que son alérgicas al yodo. Yo recuerdo una forma de curar antes las amígdalas cuando la persona se enfermaba de las llamadas vulgarmente anginas. En la infancia, pues la gente tiende cuando está en la etapa eso de la infancia, a agarrar muchas infecciones y las amígdalas se les inflaman, rojas, todo. Bueno, pobrecitos. Tienen una función las amígdalas en nuestro cuerpo y es defendernos precisamente. Es nuestra línea de defensa de las primeras contra las bacterias patógenas. En el pasado, ¿cómo les gustaba a los médicos quitar las amígdalas o anginas? ¿Qué estaban haciendo? Decían, no, es que con eso su niño va a quedar bien o su niña va a quedar bien, adiós infecciones, ya no va a tener problemas, etc, etc. Un error muy grande, porque sí había problemas después. Imagínense que te quiten una línea de defensa, que para eso son las amígdalas, es nuestra primera línea de defensa. Entonces había abuelitas que decían, no, este médico está loco, y en ese sentido les doy la razón a las abuelitas, sí estaba loco. Entonces, ¿qué hacían? Curaban a los niños con yodo, se las ingeniaban con un hisopo súper ultra largo, se los metían a la boca y hasta el fondo le quemaban, digamos, en cierta forma a las amígdalas, se acababa la infección y no había necesidad de quitarlas. La verdad, ¿no? Y entonces seguían la persona manteniendo una de sus primeras líneas de defensa, lo cual estuvo muy bien, la verdad. Esa técnica de las abuelitas, genial. Pero bueno, qué bueno que ya hace años quitaron esa modita de quitar para todo. Querían los médicos, llegaba el niño con la garganta inflamada, irritada, con dolores, etc. Y lo primero, no, se le van a quitar, programado para cirugía. Bueno, pues fue una modita que hubo entre los médicos, de mi época, por cierto, porque a mí me las trataron de quitar. Pero mi papá, como era médico también, aunque veterinario, dijo, no le quitan nada.
Bueno, y no me quitaron nada, él me dio el tratamiento, por cierto. Nunca más en la vida me volví a enfermar de las amígdalas después del tratamiento de mi padre. Bueno, continuamos. El cloro. Inactiva también ciertas enzimas uniéndose a ellas. Obviamente no va a actuar, ni el yodo ni el cloro actúan sobre bacterias que sean resistentes a los antibióticos. Las que son super ultra resistentes no les hacen ni cosquillas. Y se usa el cloro como gas comprimido para purificar agua. También para la industria, para el hogar, en formas de hipoclorito de sodio y calcio, en forma de lejías. Y también las cloraminas, en forma de cloraminas, también para pues los limpiadores que usa uno en su casa para andar limpiando piso, baños y demás superficies. Bueno, y les comentaba yo que los agentes surfactantes lo que hacen es alterar la membrana de las bacterias. Los agentes surfactantes tienen bajo nivel de toxicidad, son muy pocos tóxicos y se usan como antisépticos, como cuáles: el cloruro de benzalconio, el paraclorometaxilenol y el triclosan. Como anécdota comento que, por ejemplo, en la pandemia, ya ven que había paranoia por usar geles con alcohol, los cuales a la larga irritaban mucho la piel. Había una opción mejor, digo por si vuelve a pasar algo similar, que era preparar el agente en vez de con alcohol y gelecito con cloruro de benzalconio. Se podía poner el cloruro de benzalconio al 0.5%, de hecho esa era la fórmula que usaba la Cruz Roja con su personal. No les daban un gel con alcohol, les daban un gel que tenía cloruro de benzalconio, el cual no tiene color, es transparente. Y con eso se desinfectaban muy bien, no había ningún problema. Igual los otros, pero bueno, y además es barato, el cloruro de benzalconio es muy 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 barato. Yo compré de eso para hacerme mis propios geles y andar con ellos desinfectándome las manos. Y bien todo. Nunca me irritó la piel. El cloruro de benzalconio, algunos de ustedes han de haber conocido el famoso mertiolate. Obviamente en el mertiolate está más concentrado, causa el ardor en una herida. Y además dirán ustedes, bueno, pero el mertiolate es de color rojo. Sí, porque le ponen un colorante artificial, pero realmente tiene cloruro de benzalconio más el colorante. Y el colorante puede causar reacciones alérgicas. Ojo con eso, yo soy alérgica al colorante del mertiolate, pero el cloruro de benzalconio no me causa ninguna alergia, así que no hay problema. Derivados del cloro, como el hipoclorito sódico, lo que hace es oxidar, ya lo habíamos dicho. Tiene un alto nivel bajo en función de qué tan concentrado esté, obviamente, pero pues es muy tóxico y corrosivo. Si ustedes desinfectan, por ejemplo, verduras y frutas con esto, pues se enjuagan muy bien después, porque sí es algo tóxico. Se usa en tratamiento de aguas, en desinfección de superficies ambientales en general. Lo que hacen es inactivar la materia orgánica y la vuelven inestable. Tenemos alcoholes en general e isopropanol. También es un alcohol el isopropanol. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen los alcoholes en general? Desnaturalizar las proteínas y alterar, por lo tanto, la membrana celular. Tienen un nivel intermedio de efectividad, son muy poco tóxicos y se usan como antisépticos cutáneos en forma de solución acuosa. ¿Cómo funciona el alcohol? Solo si lo usan del 70 al 90%. Si lo usan en menos del 70%, no sirve. Es como si estuvieran tirando el alcohol a la basura. Por eso es, y no me lo dejarán mentir, los que estén aquí del área biológica y del área de ciencias de la salud, que han tenido que estar en un laboratorio, siempre tienen en cada mesa una piseta que contiene alcohol al 70%. Y es lo que usan para limpiar el área de trabajo. Cuando van a empezar a trabajar, y luego cuando terminan igual, para dejar eso desinfectado. Pero es eso, lo hacen al 70%. Pues lo pueden usar al 90%, pero bueno, al 70% es efectivo. Desinfectante de objetos semicríticos y no críticos. Bueno, eso es lo que hace el
alcohol. Ojo con el isopropanol. El isopropanol es más caro, por cierto. Es mejor usar alcoholes de los otros, pero el iso pues es más caro. El más usado de estos alcoholes es el etanol, al 70%, les decía yo. Deshidrata, desnaturaliza proteínas, disuelve lípidos de la membrana. Aquí, ¿qué es lo que hace? Solo desinfecta, no elimina las formas de resistencia. Ojo, bacterias que sean ultra resistentes, pues no les va a hacer nada. Pero las que no, pues sí, las va a eliminar. Fenoles y derivados desnaturalizan a las proteínas, provocando daños en la membrana. Si se usan en poquita concentración, son microbiostáticos, es decir, nada más van a paralizar de momento la actividad enzimática de las bacterias. Pero si se aumenta la concentración, sí las va a matar y su efecto va a ser germicida. A ver, el fenol normalmente no se usa mucho, pero que sí se usan sus derivados como los cresoles. Los cresoles son menos irritantes y tienen mayor efectividad antimicrobiana. Uno de ellos es el metilresorcinol y se usa mucho como desinfectante y y antiséptico. Entonces, bueno, pues eso. Los más usados son los derivados, que son los cresoles. Detergentes, les comentaba yo que, bueno, detergentes, ¿quién no ha usado detergente? Hasta usa uno su detergente para lavar los trastes, para lavar la ropa, etc. ¿Qué es la función o qué es lo que hace el detergente en sí? Son desinfectantes, ojo. Actúan como tensoactivos. Ok. Hay detergentes con carga positiva, que son los catiónicos, y estos lo que hacen es alterar la permeabilidad de la membrana de la célula. También desinfectan material médico y funcionan como antisépticos. ¿Contra qué no son efectivos? Bueno, la mayoría son catiónicos con carga positiva. Hay alguno que otro aniónico, pero los más usados son los catiónicos, los que tienen la carga positiva. ¿A quién no le hacen ni cosquillas a Mycobacterium tuberculosis? Esta bacteria es la que causa la tuberculosis. Y pues a ese no le hacen nada, tampoco obvio a los virus, tampoco hay virus que no son, hay virus que sí, pero hay virus que no les pasa nada con un detergente. Y bueno, aquí ponen de ejemplo el cloruro de benzalconio, sí, su actividad realmente es como un detergente, pero hay otros, no es el único. Bueno, la temperatura. ¿Qué podemos decir sobre la temperatura, sobre los agentes físicos? Se los mencioné previamente, pero ahorita lo podemos ver un poquito más a detalle. El efecto de la temperatura sobre algunos microorganismos. Por ejemplo, ahí vamos a ver. Y aquí está un termómetro en donde vienen diferentes grados. Están tanto en Fahrenheit como en Celsius. Ahora son Celsius, antes eran centígrados. ¿A dónde nuestro cuerpo? Tenemos una temperatura de 37 grados, nuestro cuerpo, es nuestra temperatura corporal, y de algunos animales también. En un refrigerador común de una casa normalmente hay de 5 a 8 grados. En el congelador pues va a haber a menos 10 o a menos 20, según qué tan bueno sea nuestro congelador en nuestra casa. A 63 grados nosotros podemos matar bacterias patógenas en 30 minutos usando un método de pasteurización. O sea, si nosotros en nuestra cocina por ejemplo, podemos, es lo que es poner algo a hervir, por ejemplo. Si ya con llevarlo a 63 grados matamos algo de bacterias patógenas, pero ojo, 30 minutos manteniendo esta temperatura. Si nosotros las elevamos a 72, las matamos en 15 segundos. Ojo, porque es pasteurización. Aquí la técnica de pasteurización es mantienes estos 72 grados en 15 segundos, pero luego inmediatamente enfrías. Igual acá, cuando se usan 63 grados 30 minutos, inmediatamente se enfría.
esa es porque si nada más lo calientan y luego ahí lo dejan a que solo se enfríe, pues no va a ser suficiente. La pasteurización consiste en eso, calentar y luego drásticamente enfriar. Y entonces sí mata a las bacterias. Ahora, si nosotros hervimos a 100, que realmente es la temperatura de ebullición, a 100 grados Celsius, dice que todas las esporas se mueren en 2 horas, o en agua hirviendo, o 30 minutos por día en 3 días en una esterilización fraccional. Es decir, imagínense 3 días, ¿no? Qué flojera, ¿no? Mejor nos enfocamos 2 horas. A 121 grados, la mayoría de las especies bacterianas se mueren en 15 minutos. 15 minutos. Y las esporas se mueren en 30 minutos, pero ojo, a esta temperatura, pero en autoclave, es decir, con presión, y se tienen que autoclavar por lo menos 15 minutos, de 15 a 30 en una autoclave, no hay de otra. Hay protocolos que son en 15 minutos y hay protocolos que son en 30. Depende el autoclave a cuánto de presión se ponga también, porque aquí, acuérdense, en un autoclave se usa la temperatura, se usa la humedad y se usa la presión para matar a las bacterias, incluidas sus esporas. Si nosotros ya lo subimos a 140, las bacterias patógenas son muertas o eliminadas en 3 segundos. Mientras que a 160, por ejemplo, a 160 hay hornos, sí, son hornos en el laboratorio. Se deja nuestro material ahí, en esos hornos. Dice, por ejemplo, las esporas se mueren en 2 horas en un horno de estos, o 1 hora en los que son de aceite. Bueno, los que se usan en el laboratorio son estos, el de aire caliente. A 160 grados, 2 horas ya se murió todo. Entonces pueden ver pues el efecto de la temperatura. Entre mayor temperatura pues es más y el tiempo, y se juega con el tiempo y la presión para poder eliminar a las bacterias patógenas. Calor seco se usa como principio de esterilización, como flameado, incineración, calentamiento de horno o estufa, como las que les digo que hay en los laboratorios. Tenemos hornos, estufas donde metemos y ahí calentamos y lo dejamos unas 2 horas. Luego lo que se hace es dejar toda la noche y ya recoge uno al otro día su material, normalmente de vidrio, y ya está. Claro, hay que dejarlo todo. Normalmente nosotros lo dejamos toda la noche, aunque en 2 horas ya está bien. Flameado, aquí tienen el mecherito con una persona flameando el mechero. Al mechero su asa de inoculación, también agujas. En el pasado, o más bien cuando están en la naturaleza las personas, y no sé si han visto películas en donde alguien se corta, se lastima, le dan un balazo y sale alguien, hace una flama, hace fuego y saca su cuchillo y lo pasa al calor y lo usa para curar, para quitar aquello, hasta cicatrizar la herida en las personas. Y obvio pues les arde, les duele, les quema, gritan y demás, pero bueno, es una forma de evitar de momento que se le vaya a complicar y se le vaya a infectar esa herida a la persona. No se recomienda, pero bueno, cuando no hay de otra, pues eso se ve que hacen en la naturaleza. Se expone el objeto a efecto de la llama hasta la incandescencia. Bueno, aquí se ve el efecto de la incandescencia, ahí se ve bien el flamazo. Incineración, pues ya sabemos, el fuego todo lo purifica. Se aplican temperaturas superiores a los 600 grados, se logra la carbonización de las muestras. ¿Qué instrumentos se usan? Pues incineradores, muflas también. Es el mejor sistema para esterilizar todos aquellos productos en los que no importe su destrucción, por ejemplo, material biológico. Miren, en el pasado había epidemias causadas por alguna bacteria, alguna infección bacteriana, y que pues la persona se moría. ¿Y qué hacían? No la incineraban, la enterraban, y lo peor es que la enterraban luego cerca de las fuentes de agua del pueblo. ¿Y qué pasaba? Pues se hacía más fuerte la epidemia porque no se libraban del patógeno.
ahí estaba persistiendo la bacteria y qué era lo que tenían que hacer y que algunos médicos lo empezaron a hacer en el pasado. Era todo aquella persona que se muriera con esa enfermedad altamente contagiosa, que además recordar que en aquel entonces no había antibióticos, pues ¿qué era lo que recomendaban? Incinerarlos. Se hacía la incineración del cuerpo del fallecido para evitar que pues contaminar fuentes de agua y la tierra y que otra vez se difundiera la enfermedad. Eso era lo lógico y lo correcto, pero bueno, había sitios donde no se podía por cuestiones religiosas, culturales, etcétera. Pero bueno, eso hubiera sido lo correcto, o eso es lo correcto. El calentamiento en horno o estufa, como esta que ven ahí en la foto, es como hay en los laboratorios. Se calienta a altas temperaturas, por ejemplo, 20 minutos durante 180 grados, 60 minutos a 160, para esterilizar artículos de vidrio, metal, más materiales que no se pueden estar ni incinerando, ni flameando, ni tampoco metiendo al autoclave. Deben de estar secos para usarlos. Entonces ahí se meten. Ahí está una foto de un autoclave, que es la esterilización con calor húmedo, temperatura alta y también usando pues presiones altas también. Pero ojo, lo que yo les decía o les digo, que es que cuando metan material ahí, pues la esterilización obviamente es más rápida y eficaz que usando calor seco debido a las moléculas de agua. Pero las moléculas de agua, tiene que haber agua para que esterilice. Y por eso es que, repito, tienen que ponerle aunque sea 2 gotitas a su matraz, 2 gotitas, 1 gotita a su tubito cuando lo meten al autoclave. Si no, están esterilizando solo por fuera. Ustedes discúlpenme, pero por dentro no, solo por fuera. Bueno, se emplean en 2 métodos, la autoclave y la tindalización. Lo más común en un laboratorio es la autoclave. Y aquí está en qué consiste una autoclave. Es una cámara, toda cerradita. El aire es sustituido por vapor de agua metido a presión. Y normalmente se ha visto, ya hay estudios previos de esto, que si uno pone la autoclave a 121 grados Celsius a una atmósfera de presión durante de 15 a 20 minutos, se va a esterilizar todo lo que se tenga ahí, que sea, ojo, resistente a la temperatura del material, porque si no, pues vamos a ocasionar una tragedia ahí adentro del autoclave. No se me va a olvidar nunca el caso de un chico que metió unas micropipetas de plástico. Adiós micropipetas. Ahí no, se hizo todo chicle. Parecía chicloso. Eso no. De hecho, ahí pueden ver cómo tienen una tapa que cierra a presión, una válvula de seguridad, una válvula de drenaje del agua. Cuando se tiene que meter agua, hay una resistencia que va a ocasionar, va a hacer que se eleve la temperatura. Y bueno, este vapor de agua a una atmósfera de presión en determinado tiempo, pues es el que va a esterilizar todo el material. Pero ojo, por ejemplo aquí que están esos matraces, estas son unos diagramas de unos matraces. Pues tienen que tener adentro agua, repito, no le van a poner 10 mililitros, 20 mililitros, 2 gotitas. ¿Qué les cuesta poner 2 gotitas de agua allí? Claro, no van a agarrar agua de la llave, ojo con eso también. Usen agua que tengan en el laboratorio, aunque no esté estéril, porque se va a esterilizar ahí adentro. Bueno. Y la tindalización consiste en someter al producto a calentamientos intermitentes de entre 56 hasta 100 grados Celsius por 30 minutos. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Y entonces, bueno, pues eso hace que se elimine todo lo que todas las formas bacterianas, desde esporas hasta no esporas. Pero bueno, normalmente no se hace porque quita más tiempo, la verdad. Bueno, entonces se hace más el otro método, aunque aquí como no se usa presión, aquí lo que no tenemos es presión, pues necesitamos más tiempo. Bueno,
y hacerlo más veces, claro. Las radiaciones afectan todo material biológico, desde grasas, desde proteínas y también los ácidos nucleicos, es decir, nuestro DNA. Y en el DNA causa mutaciones letales. Y ya les dije, las radiaciones son luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes como los rayos X y los rayos gamma también. Entonces, bueno, todo esto afecta en general a todos los seres vivos, no nada más a las bacterias. Por eso es que con las radiaciones hay que tener mucha precaución. La luz ultravioleta su longitud de onda es de 333 nanómetros. Entre menor longitud de onda tenga, pues es mayor la efectividad. Se utiliza en la preparación de vacunas, en cabinas de seguridad biológica, les decía yo, como por ejemplo las campanas que se usan en el laboratorio, campanas para sembrar. Lugares de trabajo también como mesas de laboratorios, cuartos de siembra, salas blancas, etcétera. Pero ojo, se encienden cuando no está el personal. ¿Qué necesidad hay de causarle un cáncer a un pobre trabajador de un hospital o de un laboratorio? Digo yo, pues eso. Cuando no está el personal, después se apagan y ya se pueden usar esas cabinas o esas mesas de laboratorio, etcétera, etcétera. En pandemia yo lo que hice fue conseguirme una lámpara de estas de luz ultravioleta. Yo la metí en una caja, yo la diseñé y entonces ahí metía yo diferentes objetos que quería yo esterilizar, hasta incluso los billetes de dinero, ahí los metía yo. Un rato, pero obvio estaba cerrado y yo no me estaba irradiando. Ya de ahí lo desconectaba, lo apagaba y ya estaba todo desinfectado. El teléfono, no le pasó nada, El móvil, mis llaves, ¿qué otra cosa metí ahí? El dinero, eso lo desinfectaba yo ahí, lo esterilizaba, mejor dicho. En fin, pero no estaba yo ahí pegada a la lámpara, hello, nadie de hecho. Entonces, las radiaciones ionizantes tienen la energía suficiente para ionizar a la materia. ¿Qué significa ionizar a la materia? Pues se le quitan electrones a sus átomos. Que les dije cuáles son, pues los rayos X, los rayos gamma. Se usan más que nada en la industria para esterilizar dispositivos quirúrgicos, guantes, jeringas que ya uno compra, alimentos enlatados también se usan. ¿Dónde están? Aquí podemos ver cuáles son, a qué radiaciones nos referimos. Fíjense que nosotros nada más vemos un rango bien pequeño de luz, que es lo que dice aquí luz visible. Esto es todo lo que nuestro ojito percibe. La verdad somos bien limitados, Sí, es que de verdad no vemos casi nada de la naturaleza real. Nada más vemos esta pequeña franja que pueden ver ustedes aquí distribuida como el arco iris. Esta es la luz visible para nuestros ojos. De menor radiación, es la fracción invisible, de menor y mayor nosotros no vemos nada. Como cuáles son las partes invisibles para nosotros: los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta. Los ultravioletas están más cerca del rango de luz visible. Tampoco podemos ver nosotros el infrarrojo, las microondas, las ondas de televisión y las ondas de radio. Nada de esto nosotros vemos. Qué limitados somos, analizándolo bien y viéndolo así en esa perspectiva. Pero bueno, entonces, ¿cuáles se usan? Pues no se usan infrarrojo, ni los microondas, ni las ondas de radio y televisión para esterilizar. Se usan todo esto que está aquí, la radiación ultravioleta, los rayos X y los gamma. Los gamma se producen sobre todo en las explosiones atómicas, aquí pueden verlo. Bueno, todo esto sí afecta al humano, los rayos, todos estos. Pero se usan para esterilizar los guantes que ustedes compran, las jeringas que ya vienen estériles, para úsese y deséchese. Alimentos también. En el pasado, la verdad es que había mucho botulismo, porque no usaban radiación para estos alimentos enlatados. Y aparte tenían otras técnicas que no eran muy higiénicas y seguras, y por eso pues de repente sí había algún caso de botulismo por haber ingerido un alimento enlatado que tenía la bacteria que causante del botulismo, Clostridium botulismo.
En la actualidad eso ya no pasa gracias a que pues se emplean estas radiaciones en los alimentos enlatados. Filtración. ¿A quién no le han puesto un filtro en su casa para purificar según el agua? Bueno, se emplea sobre todo, como ya se los dije, para esterilizar líquidos o soluciones donde no podemos usar el calor, porque si usamos calor echamos a perder la solución, como sueros, algunas enzimas, vitaminas, antibióticos. Los filtros que más se usan son aquellos que tienen poros de 0.2 micras de diámetro. Los poros de este tamaño retienen a las bacterias, pero no a los virus, ojo con eso. O sea, la filtración normalmente nos sirve para evitar que pasen las bacterias, pero no los virus. Los virus son tan pequeños, es que el tamaño de un virus es en nanómetros y el de una bacteria pues es en milímetros, perdón, en micras. Mientras que en bacterias se miden en micras, los virus es en nanómetros, o sea, son súper más pequeños que una bacteria. Otras técnicas desinfectantes también tenemos, que los usamos en los laboratorios: el ultrasonido, la desecación, la presión osmótica y la pasteurización. La pasteurización la usamos con la leche, por ejemplo. Bueno, lo usa la industria alimenticia con la leche. Es la técnica más común para esterilizar leche. Ultrasonido, sí, también. De hecho, en el laboratorio yo usaba el ultrasonido para mis bacterias, pues hacer que se abrieran todas, se extrajeran ciertos productos que yo necesitaba. Es otra historia, pero bueno, usaba yo ultrasonido para matarlas y sobre todo hacer que se rompieran sus membranas y sus cápsulas y entonces liberaran el producto que yo necesitaba extraer y purificar. Y aquí tenemos una tablita de agentes físicos usados para el control de microorganismos y dice el método físico, las condiciones, el instrumento, el objeto de tratamiento, los ejemplos de uso y comentarios. Por ejemplo, la incineración pues es relativamente rápida, el instrumento la flama, objeto de tratamiento todos los microorganismos, ahí sí hasta los virus, los eliminamos. Ejemplos de uso, pues laboratorios de instrumentos de laboratorio. Dice que obviamente tiene que este objeto ser resistente al calor. No podemos usar algo que se nos va a desbaratar con el calor. También tenemos el agua hervida, o hervir el agua, el método físico de hervir el agua a 100 grados por 10 minutos y a 100 grados por 2 horas o más. Si es por 10 minutos, activa nada más microorganismos vegetativos, pero si es por 2 horas o más, pues también acaba con las bacterias, con las esporas bacterianas, perdón. Se usa en una amplia variedad de objetos. Obviamente que es necesaria una inmersión total y una prelimpieza también. Vapor presurizado, como en donde, pues en la autoclave, ya vimos que es a 121 grados Celsius por 15 minutos y aquí usando 15 libras por pulgada cuadrada, que sería una atmósfera. Aquí elimina bacterias y sus esporas y bueno, amplia aplicación en microbiología. Y así tenemos la pasteurización, la filtración, la radiación ultravioleta, los gamas, la deshidratación, el congelamiento. Hay algunos alimentos que sí matan a los microorganismos si nosotros lo refrigeramos hasta menos 10 grados o incluso hasta menos 20, que es lo que nos da el congelador de nuestras cocinas, para preservación de alimentos. Pero lo que hace más que nada la refrigeración no es tanto matar a todos los microorganismos, sino que es como un bacteriostático, inactiva su metabolismo, sus enzimas, y por eso es que ya no se sigue replicando, ya no se está reproduciendo, no aumenta, no prolifera el número de bacterias. Y finalmente, pues quisiera plantearles y dejarles algunas preguntas de comprobación de qué tanto comprendieron ustedes este tema.
y que sí les recomiendo que lo hagan como un ejercicio reflexivo y hasta lo apunten en su libretita. Como por ejemplo, ¿qué cosa hacer? Pues establecer la diferencia entre los siguientes términos: esterilizante y desinfectante, desinfectante y antiséptico, bacteriostático y bactericida. También mencionar los factores que influyen en la eficiencia de un agente antimicrobiano. Un ejemplo nada más poner. También mencionar 3 agentes químicos que se emplean para el control microbiano, señalando las limitaciones de cada uno, porque cada agente químico pues tiene ciertas limitaciones y ventajas sobre otro, dependiendo de qué uno quiera esterilizar y pues sí, qué es lo que va a esterilizar. Eso hay que tener siempre muy en cuenta. No podemos usar siempre el mismo método de control, que dependiendo de pues qué cosa vamos nosotros a esterilizar. También mencionar los métodos físicos que pueden emplearse para esterilizar los siguientes productos o áreas. Si yo les pusiera un examen y les digo, a ver, díganme, ¿de qué forma es la mejor para esterilizar un vaso de cristal? O uno de plástico, una vacuna, un asa bacteriológica para el laboratorio, que también se les dicen asas de inoculación, un medio de cultivo sólido, uno líquido, no se esterilizan igual, hello. La mesa de trabajo, unas tijeras o un alimento enlatado. ¿Qué método usaría usted para cada uno de estos? Eso es interesante, porque si saben cuál método usar, significa que sí comprendieron bien pues lo visto en la clase. También el saber en qué consiste la pasteurización y cuáles son sus limitantes. La autoclave, cuál es su limitante, el horno, la filtración, la radiación ultravioleta, las radiaciones gamma y el ultrasonido. Yo, por ejemplo, lo primero que les diría, pues nunca usaría en una persona o en un organismo vivo la radiación gamma ni ultravioleta, pues estaría loca. Pues no, obvio que no, eso tiene su limitante. Tampoco metería yo al autoclave unas pipetas de plástico, pues o al horno, se me va a deshacer eso. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se les está pidiendo en estas preguntas de comprobación.